Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La concepción de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, como era justo, no quería ponerla en evidencia y resolvió repudiarla en secreto. Y así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio corresponde a este domingo, que es el cuarto domingo de Adviento, ¿no? Le hemos titulado a este evangelio José lleno de Dios. Ahora veremos a lo largo de la catequesis, pero va en la línea de que, como dice Mateo, José era un hombre justo. Luego ya incidiremos más sobre ese aspecto, para decir que justo es aquel que está en la voluntad de Dios. El que está en la voluntad de Dios, ajustado a la voluntad de Dios, hay una palabra justo, en el sentido más profundo bíblico, en ese sentido, estar ajustado a Dios, está lleno de Dios. El que está lleno de la voluntad de Dios está lleno de la palabra de Dios, está ajustado a la palabra de Dios. De ahí que Jesús diga: guardad la palabra en el corazón para así ajustaros a ella, ¿no? Pues así es como estamos llenos de Dios. Bueno, pues ahora sí ya entramos. Dice que empieza el Evangelio diciendo, como acabamos de escuchar, que María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, a vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Alguien dirá: bueno, ¿esto cómo se entiende esto? Si ya estaban, si le llama a José, digamos que ya estaban desposados, o sea, ya eran marido y mujer. ¿Cómo es eso de que no vivían juntos? Eso no lo entiendo. Bueno, hay que entender un poquito la praxis, la práctica de los matrimonios del pueblo de Israel. Primero había los desposorios, donde jurídicamente hablando, es como aquí cuando vas al registro civil, ya sois marido y mujer, ¿de acuerdo? Una pareja ya son marido y mujer, cuando ya se registran por lo civil. Ya son marido y mujer. Bueno, a nivel civil. A nivel de iglesia es el matrimonio como sacramento. Bueno, pero ahora no entramos en eso. El caso es que ya son marido y mujer, pero en Israel se tomaba un tiempo prudencial, no sé si puede ser un mes o algo más o algo menos, quizá algo más, antes de que empezara a vivir juntos, por las razones que sean, ¿no? Costumbres del pueblo de Israel, y estos las siguieron, ¿no? Ahora vamos un poco al grano de la cuestión, En ese tiempo ya de desposorios, en que no viven juntos, José se da cuenta que María está embarazada. María no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque hay cosas en nuestra vida que solamente las puede explicar Dios. Esta es una de ellas. María sabía muy bien que se había quedado encinta, embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, de cara a la misión de ser la madre del Mesías, traer al Mesías al mundo, de la misma forma que envió un ángel para darle esta noticia y ella pudiera sentir y decir: sí, aquí estoy, hágase mi según tu palabra. Sabía que, de una forma parecida, Dios tenía que avisar a José que su mujer María era la elegida para traer a Mesías al mundo, el Emmanuel, cosa que estaba escrita en Isaías, ¿no? He aquí que una virgen está encinta, ¿no? Y de ahí sale el nombre Emmanuel, como en la misma profecía de Isaías: Emmanuel, Dios con nosotros. Y es lo que hace el ángel al hablar en sueños a José, tal como María
sabía que tenía que pasar, no exactamente eso, pero sí que Dios le hablaría a José de una forma o de otra. Y eso se llama descansar en Dios. Eso se llama poner tu vida en manos de Dios. María no sabía cómo, sí sabía una cosa, que que Dios no iba en absoluto a permitir que, mm, que María cayera en la maledicencia de José y del pueblo de Israel o de Nazaret. Lo sabía perfectamente. ¿Cómo se lo iba a decir a José y cómo iban a llevar adelante el resto de la misión? Eso era Dios quien tenía que hacerlo, no María. No nos adelantemos a Dios cuando queremos resolver ciertas cosas. Dejamos que Dios nos vaya marcando los pasos. Esto es muy importante. María no da explicaciones. Se fía de Dios, que sabe perfectamente que Dios ni juega con ella ni juega con José. Ese es un punto de la fe esencial. Sabiendo María, y por eso es la sabia por excelencia, la llena de sabiduría por excelencia de los seres humanos, que Dios no iba a permitir, ya que ella había obedecido a Dios, que Dios no iba a permitir exactamente ni que ella quedara en entredicho, ni que José se quedara mucho tiempo en el desconcierto. Era Dios el que tenía que hablar y así lo hizo. Esto es muy importante. Pero antes de la aparición en sueños del ángel a José para decirle, es obra del Espíritu Santo, lo que lleva en su interior, en su seno, vamos a ver un poquito el justo. Dice así, leo otra vez, ¿no? Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Aquí la palabra justo en José. ¿Por qué? Por una parte está la ley. ¿Qué le pide la ley a José? Que denuncie a María y que la repudie. Y si las cosas van más lejos, habría incluso que lapidarla, por adúltera. Por adúltera habría que lapidarla, porque ya era esposa de San José. ¿Qué le pasa a José? ¿Tiene compasión de María? Es muchísimo más que compasión. Tiene certezas. No sabe lo que ha pasado, pero él no está por llevar a María a ningún tribunal. No sabe qué es lo que ha pasado, pero sabe que es inocente. Eso es lo único que sabe. La conoce lo suficientemente bien para saber que es inocente. Perfectamente bien. Alguien me dirá, padre, pero podría pensar que el embarazo fue fruto de una violación de alguien de por allí. En ese caso sí se lo hubiera dicho a José. Pero no se lo dijo. Por lo tanto, hay que descartar esa posibilidad. José no sabe qué fue ni qué no fue. Pero lo único que sabe es que María es absolutamente inocente. ¿Y qué hace? En vez de repudiarla y él quedar bien y ella quedar mal, puesto que sabe que es inocente y sabe entonces que la ley no vale en ese sentido. Él no es que no quiera cumplir la ley, sabe que la ley no puede atentar contra un inocente, en este caso. Y se lo cree. Él cree que es inocente. Entonces, decide cargar él con el desprecio de los demás. Decidió repudiarla en secreto. Hacerse el bolso del viaje, irse lejos. ¿Qué pensaría la gente? Pues que es un sinvergüenza, o que es un cobarde, o lo que sea. Pero prefirió cargar con el problema, antes que denunciar a María, no solamente porque la quería, que por supuesto que sí, pero sobre todo lo que le movió es que sabía que era inocente. Y la ley está por encima de todo el hecho de que no se puede condenar a un inocente. Y José decidió salir y cargar
cargar, repito, con el desprecio, las habladurías, los comentarios de todo Nazaret. Así es. Por eso hemos llamado al justo, a José, justo el lleno de Dios. ¿Qué significa bíblicamente la palabra justo? Bueno, la palabra justo bíblicamente también en nuestro lenguaje, en los lenguajes, en todos los idiomas del mundo latino, el español, nombro los por países, ¿no? El español, el italiano, el francés, el portugués, etc., ¿no? La palabra justicia tiene un mismo significado. Viene del verbo ajustar. Ajustarse según la ley, por ejemplo, ¿no? Ajustarse según la situación. Ajustarse, bueno, pues en este caso, cuando hablamos de un hombre justo respecto a Dios, es porque alguien que vive ajustado a Dios. Exactamente. En ese sentido es cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que son los que se ajustan a Dios. Pero para ajustarse a Dios eso no es cuestión de fórmulas, No es cuestión de escribir un papelito, una oración muy bonita, no. Sí, lo puedes hacer, que también sirve, pero ajustarte a Dios es que llegas a situaciones conflictivas como esta de José y pones tu vida, tu honor, tu honra, en manos de Dios. Se ajusta a Dios, sabiendo que Dios no le va a fallar. Por eso es un hombre justo. Por eso está lleno de Dios. Cuando Jesús dice, el que me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. El que guarda la palabra es alguien que quiere ajustarse a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra expresa la voluntad de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, sirve para el Nuevo, hablar de voluntad de Dios y palabra de Dios es lo mismo. Un hombre que cumple la palabra de Dios es porque está en la voluntad de Dios. Y un hombre que está en la voluntad de Dios es porque cumple la palabra de Dios. Pero como somos incapaces de cumplirla, vino la palabra y se hizo carne y nos dijo, guardad la palabra. Irá creciendo dentro de vosotros. Y conforme va creciendo, la podéis ir cumpliendo, incluso lo que os parece imposible o casi inhumano, como el caso de hoy de José, que en vez de coger el camino más fácil, y encima dándose razones a sí mismo, escogió la voluntad de Dios. ¿A nosotros nos pasa que nos damos razones a nosotros mismos? Pues sí, por ejemplo, cuando dice Jesús, por ejemplo, un caso de los muchos, perdona 7 veces 7, 70 veces 7, y tú perdonas 1 o 2 veces y ya te sacan de las casillas y arremetes contra aquella persona que te ha ofendido. Te ha ofendido y tú has aguantado mucho ya. Tú ya arremetes y le dices todo. Le dices de todo lo que tienes que decir. Y después te quedas tan ancho diciendo, ya aguanté bastante. Te da razones a ti mismo para decir, hasta aquí hemos llegado. Yo no digo, ni juzgo a nadie. Simplemente, como sacerdote, que estoy dando una catequesis, digo por dónde van las cosas. ¿Por qué José tomó esta decisión? Porque estaba ajustado a Dios. Y cuando tú arremetes contra una persona, pues ya es la tercera vez, te da razones a ti mismo para arremeter. Son razones que van al margen, en las antípodas, o por lo menos al margen, del Evangelio de Jesús. José, este hombre aparentemente oscuro, que no pinta nada, es un hombre impresionante. Es un hombre impresionante. Es un hombre lleno de Dios. Es un hombre que ante la percepción que tiene de la inocencia de María y que no sabe qué es lo que ha pasado o ha dejado de pasar, ni sospecha, ni le da por razonar, la única razonamiento que hace es yo me voy, porque ella es inocente y no tiene por qué cargar con un tribunal, con digamos, una vergüenza pública y posiblemente con una lapidación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
de ajustarse a Dios, de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando topas con un pasaje del Evangelio que no lo puedes tragar porque está por encima de tus posibilidades? Pues tienes dos posibilidades. La impiedad, que es ponerte de lado, se llama impiedad, o cobardía, o falta de fe, o hacer como José, acogerlo esperando que se vaya abriendo poco a poco. También, evidentemente, por supuesto, como María, una palabra que le destroza todos los planes que tenía. Tanto en María como José se cumple un plan bellísimo. Perdón, se cumple esa palabra de Dios bellísima que hemos nombrado varias veces. Isaías 55, creo que es, y versículo 8, ¿no? Ya lo buscaréis. Mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Imaginemos a José y María, jovencitos, proyecto de matrimonio, viendo ya un poquito cómo van a vivir, hay una carpintería, una vida bastante digna, va a vivir de su trabajo, ya tiene su casita más o menos preparada, sus proyectos, cuántos hijos van a tener, los que Dios quiera, ¿no? Todo eso y tal, Y los planes eran buenos, eran santos. Pero vino el ángel y le dijo, María, y vino el ángel a José y dijo, José, vuestros planes no eran los planes de Dios, vuestros caminos no eran los caminos de Dios. María, vas a ser la madre del Mesías. Y tú, José, legalmente, ante los ojos de todos, serás el padre. Tú cuidarás de la familia de Nazaret. Proveerás de su manutención con tu trabajo. Bueno, pues ahí están las cosas. Así están las cosas. Cuando buscamos a Dios, tenemos que estar con un oído muy atento, porque hacemos planes que son muy buenos y resulta que Dios tiene otros planes que son no solamente buenos, sino que son santos. Pero bueno, ahí ya no me meto porque ya cada uno en su intimidad con Dios, ¿no? Pero qué descanso del alma cuando el hombre hace los planes de Dios. ¿Cómo descansó José cuando se le apareció el ángel? ¿No os lo imagináis? De estar noches sin dormir, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Tengo que denunciarla, tengo que cumplir la ley, no tengo que cumplir la ley. Ya no lo voy a volver más, eso no lo voy a soportar. La quiero muchísimo y no la voy a poder ver, pero prefiero su inocencia. Prefiero que resplandezca su inocencia antes que mi deseo de estar con ella. Me marcharé y todas las culpas sobre mí. Si esto nos sirve para mirar a José de otra forma, bendito sea Dios. José, el lleno de Dios. El que vivió ajustado a la voluntad de Dios. El que vivió ajustado a la palabra de Dios. Y por eso superó la ley por algo más grande. El plan de Dios sobre él y su mujer María. Así es. Entonces volvemos. Padre, ¿cómo me ajusto yo a la voluntad de Dios? Si leo el Evangelio y me encuentro lejos de él. Bueno, primer punto. Si tú lees el Evangelio y te encuentras lejos del Evangelio, bendito sea Dios. Ay, Padre, ¿por qué dice eso? Porque por lo menos ya estás en línea de salida. Los que dicen yo voy a cumplir con todo, nunca estarán en la línea de salida porque caerán a la primera, a la segunda y no solamente caerán. Es que encima se van a justificar diciendo yo tenía razón, ya me cansé, ya soporté demasiado, ya tengo que cuidar de mí mismo y mil cosas más, ¿vale? Ya ni siquiera están en la línea de salida. O ponen cosas más ridículas. Hombre, yo es que no nací para ser San Francisco. Yo no nací para ser Santa Teresa. O sea que San Francisco nació ya siendo San Francisco, ¿no? Ay, Dios mío, habría que ver cómo fue la juventud de ese hombre, pero bueno, me cayó la boca, porque no soy quien para hablar de eso, pero nos puede ayudar. Santa Teresa, pues algo parecido. En otro orden, pero algo parecido. Y solamente cuando empezaron a guardar la palabra de Dios, la palabra creció en ellos.
y se iba ajustando a su corazón y a su alma. Y lo que antes era imposible dejó de ser imposible. Esto es la fe. Esto es el discipulado. Tú tienes que hacer la experiencia de que lo que antes era imposible, ahora ya es posible y ha sido posible con gestos y actos concretos que tú ya has hecho. Yo como sacerdote, una de las mayores alegrías que he podido tener, y no son pocas, repito, es cuando hay personas concretas que me han dicho, tanto aquí como en Ecuador, ay padre, mira, me pasó esto y tal, esto me pasa hace un año y no lo hubiera hecho. Yo me he dado cuenta efectivamente que los que guardan la palabra, Dios habita en ellos y les da una fortaleza especial. Por tanto, nada de excusas. De decir que no puedes con esto ni puedes con lo otro. Lo puedes decir, pero no rendirte. Ponte en línea de salida y empieza a guardar la palabra. Y deja que Dios actúe. Y deja que Dios actúe. Ponte en manos de Dios. Ponte en manos de Dios, como dice un salmo. Hay un salmo por ahí, 19, creo que es el 19. Dice, la palabra de Dios es el descanso del alma. Dice, la ley de Dios. Porque la ley en el Antiguo Testamento lo traducimos por palabra. En el Nuevo Testamento, una vez que la palabra se hizo carne. La palabra de Dios es descanso del alma. Entra dentro de ti y vas un descanso desconocido. Te evita 40.000 problemas que tienes cuando no tienes la palabra dentro, total, y no resuelves ninguno, porque lo resuelves torcidamente. Entonces, todo queda torcido, ¿no? Bueno, hablo en un plan que me entendéis, ¿no? No quisiera decir que soy exagerado, pero la línea va por ahí. Dejar entrar la palabra, no rechazarla, aunque veas que no la puedes cumplir. Es que no la puedes cumplir, empecemos por ahí. Y dejar que va creciendo tu alma, y conforme va creciendo, porque conforme crece la palabra dentro de ti, crece también tu alma, crece también tu potencia, crece también tu fuerza, crece también tu sabiduría y crece también tu capacidad de decisión para decir, llegó el momento, aquí estoy, vale. Perdonaré, pediré perdón, haré esto, haré lo otro, cuidaré a los pobres. Cada uno, no sé yo quién para marcaros, pero os he dado pistas y que cada uno vea qué pistas tiene. ¿Qué pistas son las suyas? Hablando con Dios, no consigo mismo. Hablando con Dios. Hablando con Dios. No sea que hagas del buen vino del Evangelio una gaseosa, una Coca-Cola, algo aguado, por muy buena que sea, pero no es vino bueno. A base de echarle agua y más agua y azúcar. No, se acabó. Se acabó. No se encuentra Coca-Cola, pero no es vino bueno. El vino bueno del Evangelio. El que llega directo a tu alma y te hace crecer. Bueno, pues por eso es por donde vamos yendo. José, el hombre justo. Jesús es aquel que guarda la palabra. Por eso está ajustado continuamente al Padre. Tan ajustado está Jesús al Padre que dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Tan ajustado estaba, por ejemplo, a un cierto momento de su vida San Francisco. Eso es para que nos represente a todos. En este momento San Francisco nos representa a todos. Tan ajustado estaba a un cierto momento de su vida San Francisco a Dios que podía decir perfectamente, estoy ajustado a Dios que vive en mí. Y Dios está conmigo. Que al final de cuentas lo que dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí. Y no creo que ninguno de nosotros haya pecado tanto como San Pablo. Y lo dijo, porque Dios tuvo compasión de él. Y él se dejó amar, se dejó compadecer por Dios. Déjate compadecer por Dios. Deja ya de echar lágrimas de cocodrilo de hombro en hombro, de grupo en grupo. Hay gente que va a los grupos solamente para llorar. Me han hecho esto, me han hecho lo otro. Déjate compadecer por Dios. Déjate que Dios te seque las lágrimas. Déjate llenar por Dios. José, justo, el lleno de Dios. El lleno de Dios. Ajustado a Dios. Jesús. Yo guardo la palabra, dice. ¿Y por qué guarda la palabra? Sí, eso es Juan 8:55.
llega un momento que precisamente por haber guardado la palabra, llega un momento en que en el capítulo 14 de Juan, en esas catequesis previas a cuando fue al huerto de los olivos, es un catequesis del contexto de la Eucaristía, dijo, es Juan 14, 30 y 31. Dice a los apóstoles, ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según me ha ordenado, es decir, según su palabra. Obro según su palabra. Qué bonito. Porque eso fue lo que dijo María. Hágase en mí según tu palabra. Y en cierto modo también lo que dijo José. Es inocente, cargo yo con lo que el pueblo cree que es una culpa, el pueblo cree que hay una culpa por medio, voy a cargar yo con ella. Eso es amor, y lo demás son peliculitas, ¿vale? Eso es amor perfecto. Agradó a Dios y le apareció en sueños. No temas, no temas, no temas. Estás cumpliendo la ley perfecta, que es obedecerme a mí. Toma a tu mujer, hombre, tómala. Lo que ha nacido de ella es obra del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué os parece? Qué belleza infinita la del Evangelio. Y nos lo perdemos cuando le tenemos miedo, lo recortamos, nos ponemos de lado. La belleza infinita de Dios está en el Evangelio, es el misterio de Dios, está todo en él. ¿Pruebas de la existencia de Dios? Las hay. En el mundo de la física, en el mundo de todo, el mundo de las ciencias, las hay. ¿No? Las hay, por supuesto que sí. No digamos ya en el mundo de la filosofía. Pero todas palidecen a la luz de la prueba de todas las pruebas. Que veas, oigas, toques, palpes al Dios vivo en su santo Evangelio. Cuando guardamos la palabra, ¿qué pasa? Nosotros nacemos con unos sentidos corporales, vista, oído, tacto, etc. Gusto, olfato, muy bien. El alma, como dice San Agustín, tiene sus sentidos espirituales, sí. Tiene sus ojos espirituales y sus oídos espirituales para escuchar a Dios. Y su tacto espiritual, te das cuenta que estás con Dios, casi le puedes tocar. Los tienes en el alma. Pero no los tienes abiertos todavía. No los tienes abiertos todavía. ¿Quién te abre esto? La palabra guardada. Sí, la palabra guardada te abre los ojos, los oídos y el perfume y el tacto, etc. Y el gusto. ¿El gusto para qué? Para saborear a Dios que está vivo en su palabra. Y verlo, y oírlo, y tocarlo. San Agustín tiene una expresión preciosa. Dice, guardar la palabra en la médula del alma. Algo así como concebir a Dios. En la médula del alma. Para que te abra los ojos, los oídos, el tacto, etc. Por eso cuando hablamos de, yo tengo una espiritualidad de no sé qué, yo tengo una espiritualidad de no sé cuánto, yo tengo una espiritualidad de no sé cuánto. Bueno, podéis hablar así, pero todas palidecen ante esta espiritualidad en la cual entran todas, la de la palabra. Concibe la palabra en tu alma, aunque la veas imposible. Es más, justamente porque la ves imposible, concíbela dentro de ti, para que se vaya abriendo dentro de ti los sentidos del alma.
y juntamente con ellos la fortaleza de Dios, la misma fortaleza de Dios. ¿Qué fortaleza de Dios Padre? La que tuvo Jesús para decir y para hacer. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que actúo conforme me ha ordenado, o conforme me ha dicho, o conforme me ha hablado. Esto es. ¿Qué pasó en el Huerto de los Olivos? Un combate brutal entre Jesús y Satanás, príncipe de este mundo. Brutal. Porque Jesús, como hombre, no crees que fue al Calvario tocando la guitarra, ¡Ay, qué bonito! Mira ya, qué bonito, voy a morir por vosotros. ¡Hala, vamos, hala, todo el mundo, hala, tócale a la guitarra, vamos a cantar ahí! Contento ahí, como unas castañuelas. ¡Fue temblando! De hecho, el Huerto de los Olivos se cayó en tierra. Dijo, mi alma está triste hasta morir. El combate de los combates. Veía al pueblo de Israel sometido a Satanás. Ese dolor no hay cómo medirlo. El pueblo elegido, el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, el de los salmos, la cuna de la mística, de la iglesia, los salmos, el cantar de los cantares, que se une en contra del Hijo de Dios. Eso es insoportable, es un dolor del alma. Se le cae el alma, mi alma está triste y cayó en tierra y hasta sudó sangre. Y Lucas, que era médico, dio ese dato. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento de tal, digamos, descolocamiento interior en una persona que saca sangre por la frente. Y eso le pasó a Jesús. Y llegó a decir, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Luego está todo el escarnio de la cruz, el sufrimiento. Quedar por debajo de Barrabás. El que había sido la bondad en persona, de enfermo en enfermo, de débil en débil. Jesús, que es capaz de llamar a dos hombres malditos por el pueblo, como eran Zaqueo, publicano, y Mateo, publicano, y les llamó. Eso es la bondad personificada. Si a ti te está llamando al sacerdocio, no veas tus méritos. Es porque tiene bondad contigo, como lo tuvo conmigo, como dijo San Pablo, tuvo compasión de mí, dijo Pablo. Todo esto es Dios. Si te llama a ser discípulo, y te llama, si no, no estarías excusando esto, si te llama a ser discípula, abrázate a la cruz que tengas en tu casa. Si tienes cruz, abrázate a Él y dale las gracias, porque es un signo de bondad de Dios contigo. Si te está llamando a ser discípulo de Jesús, es un signo, Jesús, de una bondad extrema contigo. Cubre de besos y de abrazos el crucifijo que tengas en casa, porque la bondad de Dios te está rodeando y abrazando. Bueno, pues entonces dijo Jesús en el Calvario, en el Huerto del Olivos, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre, que es que cargue con el pecado de este pueblo y muere en la cruz por el pecado de toda la humanidad. También los del Padre Antonio, bendito sea Dios, que está dando esta catequesis. Y como dice San Pablo, os lo he dicho otras veces, en Colosenses 2, 13 o 14, que Dios canceló todas las deudas que teníamos con Él y las suprimió clavándolas en la cruz. Que nadie os mienta y que nadie os engañe de que tengas que arrastrar pecados de tu vida pasada. Lo perdonado está perdonado. Padre, ¿y no haber purgatorio? Eso ya depende, ya no me toca a mí. Un discípulo de Jesús crecido no va al purgatorio, así haya matado a 1000 personas. ¿De acuerdo? Un discípulo bien crecido.
Un discípulo tibio, pues os voy a decir una gran verdad. Ese nunca alcanzó el discipulado, se quedó a mitad camino y se puso de espaldas. Entonces es posible, porque no soy quien para dictar sentencia, que esas personas les espere el purgatorio, o lo que sea. Pero bueno, nos quedamos pasito a pasito en el discipulado, alegraos, alegraos. No pasaremos, ni vosotros ni yo, si seguimos dando pasos, no pasaremos por el purgatorio. Que nadie os mienta y que nadie os engañe. El purgatorio existe, pero no para los que caminan en el discipulado. Ya lo digo, lo he dicho otras veces, pero ahora lo repito. No tengáis miedo, que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Porque nadie es mayor que el Jesús y su santo evangelio. Nadie. Nadie. Nadie es mayor. Así que tranquilos, ¿de acuerdo? Tranquilos. Porque el discípulo es aquel que, igual que Jesucristo, está con Dios y Dios con él. Y estas personas no van al purgatorio. Por eso he dicho que lo ha dicho Jesucristo, no lo digo yo. Jesús que dice, yo estoy con el Padre está en mí, es el que dice que aquel que va caminando con el Evangelio y lo guarda, guarda el Evangelio, y ese Evangelio va creciendo en él y le va abriendo los sentidos del alma, concibiendo la palabra en la médula del alma, como dice San Agustín. Es ridículo pensar que esas personas vayan a ir al purgatorio, no. Eso ya están con Dios en la tierra y lo estarán también en el cielo, directamente, sin pasar por la aduana. Exactamente. Nada. Entramos, saludamos a Pedro y entramos dentro. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Y para adentro. Así es. Y Pedro le dará tiempo a decir, oye, te estamos esperando. ¿Cuánto has alegrado el cielo con tus obras? Posiblemente nos dirá esto. ¿Cuánto habéis alegrado el cielo con vuestras obras? Exactamente. Bueno, la belleza infinita de ser discípulo de Jesús. Nos tendría que faltar días y minutos para anunciar esto. Sí. Nos tendría que faltar días y minutos para anunciar esto. Ahí donde el Señor nos da la posibilidad de hacerlo. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué garantía tenemos? ¿O qué garantía tuvo San José? De que actuando así le iba a ver bien, le iba a ir bien. O sea, que tomando la postura del perdedor, del que se escapa, del que huye de sus responsabilidades, ¿por qué? ¿Qué pensaría el pueblo de Nazaret? Había dos posturas. La primera, ¿cuál? Que hubiera sido obra de José y José no estaba por la labor de ir al matrimonio definitivamente. Y por lo tanto me voy y se acabó. Quería un hijo, pero después de 4 años, cuando ya pintaran la casa y tuviera su televisor y esas cosas y tal. Y su cochecito y su casita en la playa. Pero no, un hijo apenas ya. No. Eso es lo primero que podía pensar el pueblo de Nazaret. Exactamente. Y la otra, que José no hubiera tenido nada que ver, hubiera sido un desliz de la Virgen María. Hasta estas barbaridades se llega cuando pensamos mal, sí, hasta estas barbaridades. Y José se llevó una desilusión tal que no quiso saber nada y se fue. Eso es lo que podía pensar el pueblo de Nazaret. ¿Qué pensaba José? María es inocente. No sé cómo ni de qué forma, pero voy a ser justo. Justo no según la ley, justo según la inocencia de María. Y decidió repudiarla en secreto. Hay un texto bellísimo. Posiblemente lo tomó en cuenta San José, pues teniendo en cuenta la relación que tienen los judíos con la palabra, con la Biblia, pues muy probablemente se la podía saber. ¿Por qué? Porque los judíos, como os he dicho otras veces, enseñan a sus hijos a leer con la Biblia. Sí.
y rezan en la sinagoga con la Biblia, y rezan en la casa con la Biblia. Y sus padres le pasan la fe con la Biblia. Y llega un momento en que los judíos también hoy, los judíos, digamos, practicantes, podemos llamarlos así, un chico o una chica de 10 años se sabe el libro del Éxodo de memoria prácticamente. Le es familiar. Y los salmos, por supuesto, también. Y por lo tanto, muchos trechos de la Biblia se los saben de memoria, pero los saben continuamente. Entonces, posiblemente tendría en cuenta lo que habla la Escritura, el Antiguo Testamento del justo. Por ejemplo, os pongo este texto de aquí, de Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien. El fruto de sus acciones comerá. José resolvió repudiarla en secreto. Solamente sabía que le iba a ir bien, porque estaba actuando con justicia, de no poner en evidencia a una persona inocente que era María. Estaba actuando como un hombre justo y honesto. Sabía que estaba Dios por medio, no era tonto y sabía que Dios estaba por medio, pero no sabía cómo, de qué forma ni de qué manera. No lo sabía. Entonces actuó como justo, sabiendo que Dios estaba con él. Decid al justo, dice el profeta Isaías, que todo le irá bien. Y le fue bien, se cumplió la palabra del Señor. ¿Lo ves cómo tenemos que tener fe? Ya, el Evangelio dice esto, pero bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Qué no me va a pasar? En una situación como la de José no te vas a encontrar. Y José sabía que al justo le iba bien, le iría bien. Le subió a la parte peor para él, la más humillante, la más humillante a todos los niveles, aparte del desgarrón interior de dejar por siempre a la mujer que quería con toda su alma, María. Ese desgarro interno. Y resolvió marcharse. Lo único que sabía es que le iba a ir bien. Eso se llama la fe. Eso se llama la fe. Y Dios dijo, tranquilo, José. Es la madre del Mesías. Es obra del Espíritu Santo. ¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora? Es un paralelismo analógico, pero es muy bonito y os va a gustar. A mí siempre Dios me sorprende cuando doy estas catequesis porque me salen cosas totalmente nuevas. Y esto que os voy a decir ahora es totalmente nuevo. Os va a gustar como me está gustando a mí, que me está llegando en este momento. ¿Sabéis en qué comparo yo? Es que es muy bonito. Es precioso. Estoy emocionado de lo bonito que es. Lo que pasó, el anuncio del ángel con José, ¿sabéis a qué me está recordando? A cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac. ¿Sí? Abraham no entiende. Sabe que le va a ir bien. Sabe que con Dios le ha ido bien. Sabe que cada vez que Dios le ha hablado una palabra, ha sido una palabra positiva para él. Una palabra buena. No sabe qué va a pasar, pero sabe que todo va a salir bien. Y cuando va a acuchillar a su hijo, le apareció el ángel como a José. A José hay sueños, pero es lo mismo. No temas, Abraham. Ahora ya sé que amas a Dios. Es lo del ángel. Con José. No temas, José, ¿no? Vamos a leer el texto otra vez porque es demasiado bonito como para estar hablando de memoria. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María. El mismo verbo, no temas. Qué paralelismo tan bonito. Por si alguien quiere ver el paralelismo completo, el sacrificio de Abraham, de Isaac, y Génesis 22.
pero estoy emocionado, es precioso. No temas tomar a María tu mujer. Decid al justo, todo le irá bien. Y José se tuvo que deshacer en lágrimas y en llanto. Señor, eres bueno conmigo. Señor, cumples tu palabra. Señor, yo no sabía cómo, pero sabía que le ibas a cumplir. Señor, no defraudas al que se acoge a ti. Señor, al que obra con rectitud, tú no defraudas. Señor, el que prefiere tu palabra a la suya, tu plan al suyo, tu camino al suyo, tu pensamiento al suyo, no le defrauda. Y me imagino a José llorando toda la noche, llorando de gratitud. Llorando de gratitud. Así es como yo me imagino a José, esa noche entera. Y vamos a imaginar, pero no en ciencia ficción, vamos a imaginar cómo sería el encuentro, cómo fue el encuentro al día siguiente entre José y María su mujer. Se lo contaría en breves segundos porque no hay mucho que contar y se miraron. El minuto, por decir un minuto, en que María y José se miraron, fue un minuto eterno. El amor eterno brilló en el universo con la mirada de José y María, porque ambos habían obedecido a Dios. En ese minuto eterno, ¿qué pasó entre ellos? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que aunque se reunieran los 1000 mejores poetas del mundo para intentar describirlo, tendrían que desistir? No podrían escribir. Supera totalmente, digamos, lo que se pudiera escribir por muchas cualidades y capacidades que se tengan. Ese minuto eterno entre José y María, como si la creación entera se hubiera detenido. El sol, las estrellas, la luna, la tierra, todo dejó de girar para rendirse, inclinar la cabeza ante ellos dos. No me está saliendo un lenguaje poético. Tuvo que ser así. Tuvo que ser así. Y qué bonito, porque cuando nosotros contactamos con Dios con una palabra que Él nos la va partiendo, algo de ese minuto eterno nos llega a nosotros también en nuestro contacto con Dios. De ahí la necesidad absoluta de entrar en la espiritualidad de la palabra, en este partir la palabra. Necesidad, por decir, el regalo de Dios por excelencia. ¿Te va mal la vida? Bueno, si sabes partir la palabra, no te quejes. La vida te va muy bien, porque con eso tienes todo. Ya sabes hablar con Dios. Tienes tus minutos eternos con Dios. Imagen de ese minuto eterno del amor perfecto. Fue el minuto que pudieron estar José y María. Ojo con ojo, cara con cara, corazón con corazón. Ese minuto eterno donde las maravillas de Dios sonaron con música especial. El amor perfecto, chicos, el amor perfecto. Bueno, hablando del justo, el justo por excelencia, indudablemente, Jesucristo. Mirad qué canalla es Satanás. Cuánta maldad acumulada en Satanás. Cuánta maldad acumulada en Satanás, que fue capaz de engañar al pueblo elegido. Un pueblo que conocía los sacrificios. Un pueblo que conocía sus, más o menos, digamos, bastantes ayunos. También la limosna. Pero bueno, todo era un escaparate porque todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo conocía. Por lo tanto, era un escaparate para ellos mismos. Eso ya fue un engaño brutal. Y de ese engaño vino el otro. Mataron al justo con mayúscula.
os leo de los Hechos de los Apóstoles la catequesis que da Pedro, después que, pasado Pentecostés, cuando fueron Pedro y Juan al templo a orar, y encontraron al paralítico del templo, lo curaron, no me detengo ahí. El pueblo se aglomeró ante esa curación, porque todo el mundo lo conocía, y entonces os leo lo siguiente, ¿no? Porque el paralítico se agarró al brazo de Pedro y Juan. Y dice el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, del 11 en adelante: como él, el paralítico, no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos, al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver eso, se dirigió al pueblo y dijo: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a esta? ¿Veis como ya el culto a la persona no quieren ni saber? Ni Pedro ni Juan ya lo vieron, que era veneno en su ministerio sacerdotal. No, apostólico, sí, que es lo mismo. No quería saber nada de eso. Se echaría todo a perder. Dice: como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el siervo de Yahvé, como le llamó Isaías tantas veces, ¿no? A quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis, y aquí dice con mayúscula, del santo y del justo. Hasta este punto, del lleno de Dios por excelencia. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo vivo en el Padre y el Padre vive en mí. Renegaron de él. E incluso cuando uno que no es del pueblo de Israel, a quienes ellos despreciaban, como fue Pilato, pretendió libertarlo, le hicieron chantaje. Si libras a ese, no eres amigo de César. Se acabó tu carrera meteórica. Se acabó. Te van a quitar de gobernador de Judea. A ver dónde te mandan. Eso es. A pelar patatas en un campamento ahí, en una región de la que tenéis ahí, por el norte de Francia o de España. Renegasteis. Es apostasía, del santo con mayúscula y del justo. Bueno, Jesús, como os digo, ¿no? El santo por excelencia, ¿no? Quiero ahora meterme un poquito en lo siguiente, ¿no? Mirad, para actuar bien en momentos de dificultad, quedaros con esto de Isaías 10:3. Decid al justo, todo le irá bien. Yo no sé qué Biblia tenéis, no la traducción en todas no es la misma, pero el sentido catequético es el mismo. Algunas dirán: decid al justo que todo bien. Bueno, es lo mismo. Que todo le irá bien, es lo mismo. Que cuando haga la voluntad de Dios, le irá bien. A eso vamos. Que cuando obedezca a Dios, le va a ir bien. El justo obedece a Dios, ¿cómo? Obedeciendo su palabra. Decir al justo, todo le irá bien. Todo le irá bien. Aunque te señalen con el dedo en la oficina, todo le irá bien. Y nunca presumas de hacer eso y de hacer lo otro, y sobre todo, no des lecciones a nadie. No des lecciones a nadie. Que te vean unido a Dios, y con eso es la mejor catequesis y luz que pueden recibir. Como les des lecciones, te vas a hacer odioso y con razón. Repelente niño Vicente llegarás a ser. Y no es así. No es eso lo que Dios quiere para sus apóstoles, para sus discípulos o discípulas, no. El testimonio de una vida según el Evangelio. Es lo que la mente llega al corazón del hombre. Es lo que le llega al corazón del hombre. Decir que te irá bien cuando cumples el Evangelio. El demonio te va a decir que te va a ir mal. Por ejemplo, cuando dice Jesús:
El que se humilla será ensalzado. Al final, de cuando habla del fariseo y el publicano, se humilló cuando dijo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Es interesantísimo porque el fariseo habló mal de él, del publicano. Y no soy como ese publicano que yo ayuno, ayuno, apúntalo, que no lo has apuntado, Señor, apúntalo. He ayunado, sí, el miércoles pasado, sí. He ayunado y doy limosna y hago esto y hago lo otro. Y no soy como los demás, adúlteros, mentirosos, ladrones, y como ese publicano tampoco. Publicano yo, que hablaba mal de él. Y el publicano le importó 3 pepinos. Él estaba hablando con Dios. No le importó lo que decía el fariseo. Él estaba hablando con Dios. Él estaba a su rollo, como dicen los jóvenes. Y su rollo era Dios. ¿Y qué le decía? Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Se humilló totalmente ante el fariseo que estaba hablando mal de él, como dándole la razón de que era un injusto, un pecador, pero se lo estaba diciendo a Dios. Y Jesús dijo, salió justificado. ¿Sabes lo que significa la palabra justificado? Significa ser inocente. Y cuando Dios justifica a una persona y le declara inocente, no le espera ni un minuto de purgatorio. A lo de antes, ¿lo veis como no hablaba yo por hablar? Al santurrón de arriba, el que decía tal. Bueno, debe estar ya un poco, no sé cómo estará, bueno, espero que ya le haya pasado el tiempo del purgatorio. Pero bueno, entendéis, ¿no? Y termina diciendo Jesús, el que se humilla será ensalzado. Y a veces te tienes que humillar por tu fe, porque tienes que hablar cuando tienes que hablar, cuando desprecian a Dios. Sin dar lecciones, pero tienes que hablar. Y te humillarán los hombres, pero Dios te levantará. Y ahí está la diferencia de lo que tú has escogido. La humillación de los hombres pasa. El que Dios te levante permanece para siempre. Ahí está la diferencia. Y por eso declaró inocente a este publicano. Por eso declaró inocente. Decid al justo que todo le irá bien. Quería al final hablar un poco del Salmo 92, quería dedicarle 10 minutos, pero como yo aquí no mando, porque manda al Espíritu Santo, creo, cuidado, no quiero yo, pero ¿entendéis? Pues me doy cuenta de que faltan 3 minutos. Os leo en Salmo 92, un salmo acerca del justo, es el cántico del justo, os leo al final. Dice, el justo pasa, igual que San José, por cosas parecidas, pasa por improperios, pasa por esto y tal. Y al final de este Salmo 92, el versículo del 13 al 15, mirad qué bonito, dice, florece el justo como la palmera, crece como un cedro del Líbano, plantados en la casa de Yahvé, es decir, en presencia de Dios. Dan flores en los atrios de nuestro Dios. Crecen delante de Dios, insultado delante de los hombres. Creces ante los ojos de Dios. Ese es el justo. José era justo. Tu vida tiene que ir por ahí. No temas el insulto de los hombres. Tampoco te hagas carne de cañón, diciendo a la gente lo que tiene que hacer porque nadie te ha llamado a decir eso. Y menos en un grupo, o en la oficina, en lugar de trabajo, con los amigos, ¿no? Sí, si a un cierto momento estar hablando, riéndose y burlándose de, ay sí, perdonad, ese lenguaje no me apetece porque quiero ser discípulo de Jesús, y si persisten, te vas. Pero no de coger una persona que te has enterado que ha hecho una barbaridad y va y le canta la 40, tú no eres Dios. No le cante la 40, no eres quien. Él quiere tu luz, no tus palabras asquerosas que salen de tu boca de juicio, porque no estás llamado a juzgar. Creces delante de Dios. Y dice, todavía la vejez produce fruto. Un discípulo da fruto cada día de su vida. Sí, también a los 90 años, porque a Dios no se le escapa nada. Todavía la vejez da fruto. Se mantienen frescos y lozanos, con esa visión de las cosas, con esa claridad de aquellos que tienen la vida en sus manos, la vida con mayúscula. Tiene una frescura que no tiene la gente de su edad.
tiene una claridad, una capacidad de penetración, de oración, de mirada hacia Dios y a los hombres que no tienen los demás porque la han perdido ya. Y esto de que produce fruto, ¿qué sentido tiene? Ese fruto es como una trompeta que dice que Dios ha sido bueno contigo para anunciar lo recto que es Yahvé. Mi roca, no hay falsedad en él. No te ha mentido, no hay falsedad en él. No te ha mentido. Bueno, chicos, adelante. Nos quedan muy pocos días para la Navidad. Nos preparamos, ¿vale? Nos preparamos con el Evangelio. ¿Y con qué más, Padre? Y con más Evangelio. ¿Y con qué más, Padre? Y con más Evangelio. Y de fiesta también, por supuesto. Sí, hombre, sí. ¿O es que el Evangelio no contiene también la fiesta de un buen banquete, unos regalos entre vosotros? Sí, ¿de acuerdo? Sí. Y no os olvidéis de los pobres en estas Navidades. De todas formas, seguiremos dando catequesis. Un abrazo muy fuerte.